sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero se acerca la primavera. De modo que en cuanto el tiempo se asiente un poco, la clase de historia natural la daremos en el campo. Un momento. ¿Recuerdan lo que les dije de la lengua de las mariposas? Hoy, después de 24 años que me marché del pueblo, nos hemos reunido los niños y las niñas de la clase con sus familias. Viéndolos y escuchándolos, me vienen a la mente tantos y tantos recuerdos. Era el año 1977 y comenzábamos cuarto de EGB. En aquellos tiempos no había clase para todos los niños en los colegios. Ese año nos tocó un maestro joven, con barba y melena. Nos llevó a una casa y nos dijo: esta será nuestra clase. Eché un vistazo y dije: otra vez sin patio de recreo. Pronto nos acostumbramos a aquella casa, que además de la clase, tenía otra habitación donde hacíamos los talleres, un servicio para nosotros solos, una terraza y hasta una fuente. En aquel tiempo echaban en la tele una serie que se llamaba La Casa de la Pradera, donde reinaba la alegría y la libertad, y así llamamos a nuestra clase. Uno de los primeros días de clase, Paco nos dijo que íbamos a trabajar de una manera diferente. No tendríamos libros de texto, trabajaríamos con fichas, saldríamos a investigar fuera de la clase, haríamos talleres y escribiríamos textos libres. Y también tendríamos una cooperativa y que resolveríamos todas las cosas en asamblea. Algunos dijimos: este tío está loco, esto no durará nada. Con los textos y las poesías hicimos una revista que se llamaba Bellotas. La hacíamos en una especie de imprenta de gelatina y luego la vendíamos. A mí me costaba mucho venderla, porque me daba vergüenza y porque tampoco le tenía mucha fe. ¿A quién le podía interesar lo que habíamos escrito unos niños?
Salir de la clase para investigar se convirtió en una aventura apasionante. Queríamos una escuela para la vida y eso la escuela tradicional, memorística y libresca no podía darlo. Poco a poco, los niños y las niñas de la clase fueron perdiendo el miedo a investigar, a construir el conocimiento por ellos mismos. Las numerosas salidas a los alrededores les permitían realizar medidas, observaciones, tomar muestras y anotar datos. Se unían así las ideas previas que ellos tenían de las cosas con lo que veían en la realidad y más tarde con lo que estudiaban en los libros. Todas las investigaciones, tanto individuales como colectivas, se presentaban en la clase. Recuerdo que las que trataban de temas de historia, de cultura o antropología, en numerosas ocasiones representaban teatro después de las conferencias. Del mismo modo que salíamos a investigar nuestro entorno, en otras ocasiones llevábamos a la clase personas que nos enseñaban sus tareas, sus oficios o sus aficiones. Una de las visitas que todos recordamos con más cariño fue la de la Jimena, una cantaora aficionada del pueblo. A veces eran los niños y las niñas los que proponían los personajes si los conocían, pero era más frecuente que fuera yo quien hiciera los contactos necesarios para invitarlo a la clase. Recuerdo que con la Jimena todo fue realmente fácil. Aquel día todos y todas aprendimos muchas cosas. ¡La Jimena! ¡Qué buena! ¡Qué clase más divina! ¡Ay, si esto lo fuera cogido yo en mis tiempos! ¡Madre de mi alma! Hubiera sido ministro. Diez años después de haberme marchado del pueblo, volví a Coín como inspector. Con algunos niños y niñas de la clase había tenido contactos, pero de otros no sabía nada. Tenía interés por saber de sus vidas y también de que me contaran, con la perspectiva del tiempo, lo que para ellos supusieron aquellos años compartidos. Conseguí reunir a un grupo y nos fuimos a recordar a algunos de los lugares que tantas veces habíamos visitado. Bueno, y nosotros, ¿cómo recordamos esta historia? ¿Vosotros qué idea tenéis de aquellos momentos en que investigábamos, en que veníamos aquí a Sierra Gorda, a otros lugares? ¿Qué os ha quedado desde aquel tiempo hasta ahora? No sé, yo creo que está bastante bien, ¿eh? Sí, muy bien. Además, yo qué sé, era una forma de llegar a estar en contacto con lo que es el mundo en realidad, ¿no? Y pues no era solamente eso, estar allí en clase, los libros y estar allí ceñido a aquello, ¿no? Sino que salía afuera, salía al campo y llegabas a adquirir conocimiento que era a través de la vida misma. Y yo creo que, no sé, de esa forma las cosas se te quedaban mejor, ¿no? Mejor, ¿no? Bueno, ya veo y era que más ameno también. nosotros creo que estamos de acuerdo, ¿no? Al menos la mayoría, de que lo pasábamos bien y lo vivíamos bien. Sí. Pero, ¿y qué pensaban vuestros padres? Porque eso a lo mejor es otro tema, ¿no? Los padres que tuvieron dos momentos. En un principio se un poco extrañaban esto porque eran otros tiempos, tampoco era normal este tipo de escuela. Y el hecho de que saliera al campo, de que hiciera encuestas, de que no estuviera siempre metido en clase, pues
les parecía extraño, raro, no estaban muy seguros de que estuviera aprovechando el tiempo. Pero después yo creo que se convencieron, incluso se contagiaron un poco de nuestro entusiasmo. Sí. Porque también era una escuela participativa, no estaba cerrada, y como les mostrábamos, pues mira, que estamos aprendiendo, el gusto por la escuela, ya uno no renegaba a la hora de ir a la escuela, pues eso al final se les contagia y yo creo que al final estaban la mayoría bastante contentos. ¿De investigación en clase? Pues sí, entre unos cuantos elegíamos un tema, entre unos cuantos uno solo, y entonces empezábamos a investigar sobre este tema. Esto era un trabajo de clase, digamos, que entraba en el contrato, duraba una semana o dos, y cuando estaba terminado pues se presentaba en clase y ya la gente pues te daba la valoración. Yo creo que encontraba un problema al expresarte con la clase, un cierto temor hacia tus compañeros, ¿no? De remordimiento de que a lo mejor no te iban a comprender, de timidez, ¿no? Sí. Y al final poco a poco se iba comprendiendo, ¿no? Y te se iba quitando un poco la timidez al expresarte con tus compañeros, ¿no? De la nota que te ponían, ¿no? De que si te iban a poner baja nota, una nota alta, aunque en sí no preocupara tanto lo que es la nota, ¿no? Pero siempre había una timidez que al final se acababa. Pero bueno, al final, pero no era tan solo el problema de ponerlo en clase, sino el problema que teníamos al recoger los datos en el pueblo. Porque, por ejemplo, si íbamos a una cooperativa y teníamos que preguntarle pues cualquier tema de lo que se hacía allí o de aquello a dónde iba, entonces la gente pues no se sentía corto al hablar contigo, primero por la edad, segundo porque eso nunca se había hecho, y tercero porque eso es un tema de que ellos nos querían decir lo que allí había. Datos internos, ¿no? Como si fueran datos internos. De lo que tú, por ejemplo, si ibas a una cooperativa, aquellos ciertos pantalones donde iban, qué cantidades de producción tenían. ¿Cuánto ganaba, no? Hay datos que nosotros preguntábamos. Primero nos tomábamos cachondeo, primero por la edad, ¿no? Y segundo por el temor a decir que dónde iba a ir. What is a little town deep down in the south? It's what is a little town very cosmopolitan. When you hear the huddy-guddy happen, you'll be the bunyan. Play the flamenco in the caravan and dance the jambadon. Dance the lamandon in my little town. In Novembre, histoire, c'est une ville sans histoire, à pas à pas.